El Tecnológico de Costa Rica y el Centro de Desarrollo Académico, CEDA, les da la más cordial bienvenida al webinar tema Orientación para Actividades de Aprendizaje. Buenas prácticas. Esta actividad se realiza en el marco del 30 aniversario del CEDA, 30 años de aportes al desarrollo académico del TECA. En 1993 se empezó a escribir la historia del CEDA. Fue así como hace 30 años, bajo la rectoría del máster Arturo Jofré, 3 funcionarios muy destacados y reconocidos en la institución: el doctor Marcos Rojas, miembro del Consejo Institucional; el ingeniero Max Pruck, vicerrector de docencia; y el licenciado Mario Alfaro, director del Departamento de Ciencias Sociales. Es así como unieron esfuerzos y con el apoyo y compromiso de la Vicerrectoría y del Consejo de Docencia, bajo el liderazgo del ingeniero Bux, hicieron realidad el proyecto que estaban planeando y creando lo que se denominaría desde un principio el Centro de Desarrollo Académico CEDA. Hoy y durante 30 años, el Centro de Desarrollo Académico CEDA del Tecnológico de Costa Rica ha crecido y evolucionado de manera constante. Acorde con las necesidades de la institución, es el motor para ejecutar invenciones académicas que conduzcan al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta universidad. El CEDA ha sido exitoso en sus procesos académicos, porque posee la capacidad para integrarse en equipos de trabajo. Ha logrado la planeación curricular para actualizar las ofertas académicas. Tiene los mecanismos de control de la calidad que involucra la capacitación del personal docente para mejorar la calidad de la enseñanza, y este es, en último término, donde se logra determinar uno de los elementos de la calidad. Durante esta celebración, el CEDA reúne a docentes para compartir sus experiencias de innovación educativa. Saludamos a nuestros invitados especiales en este evento: el doctor William Delgado Montoya, director del CEDA del Tecnológico de Costa Rica. Asimismo, saludamos al facilitador de este evento, máster José Fabián Aguilar Cordero. Saludamos cordialmente a diversas autoridades estatales, académicos, administrativos, estudiantes y público en general que nos acompañan en este día. Bienvenidos todos. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida del doctor William Delgado Montoya, director del Centro de Desarrollo Académico. Buenos días a todas y todos. Es un placer estar acá en esta mañana con ustedes. El Centro de Desarrollo Académico, adscrito a la Vicerrectoría de Docencia, se complace en iniciar el proceso de diferentes webinars, partiendo con la expertise y la calidad del colega José Fabián Aguilar. Creo que es muy significativo comprender que parte de nuestras funciones son planificar, coordinar y ejecutar una formación y capacitación a la medida del personal académico del tecnológico. Este asesoramiento y apoyo a la persona docente nos permite ir capacitando continuamente para mejorar y lograr expectativas de cómo realizar una didáctica universitaria pertinente, atinente hacia el modelo pedagógico aspirado por el tecnológico. Quisiera apropiarme de la siguiente frase. Dice Flaubert: la vida debe ser una incesante educación. De esta manera, les invitamos a que participemos en diferentes webinars y veamos lo importante y lo significativo de invertir en el conocimiento, porque este nos permite, como decía Franklin, lograr mejorar el interés y las capacidades de nuestras destrezas y competencias. Le agradecemos por apostar por el CEDA, por apostar por nuestra formación continua, y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, y estamos acá muy contentos y contentas como departamento por lograr hacer con ustedes diferencia, innovar y cambiar las expectativas cada vez mejores
y oportunas hacia el siglo XXI de la educación universitaria, particularmente en el tecnológico. Buen día. Muchas gracias, don William, por su mensaje. Antes de iniciar con el webinar, vamos a tener algunas indicaciones. Al finalizar este conversatorio, tendremos un espacio de 10 minutos para consultar al panelista. Las mismas se harán a través del chat en el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar inicio al webinar Orientación para actividades de aprendizaje, buenas prácticas. Presentamos al máster José Fabián Aguilar Cordero, asesor académico del SEDA. Buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días, compañeros. Un placer estar aquí con todos y pues en el marco de la celebración del 30 aniversario del SEDA, pues es un placer dar inicio y compartir parte de nuestro trabajo con los asesores, de los asesores hacia la comunidad académica y hacia otras personas cercanas a nuestra institución. Inicio aquí. Ok, perfecto. Bueno, ¿de qué va a tratar este webinar? Este espacio va a tratar algo específico que son las orientaciones para actividades de aprendizaje. ¿Qué es esto? Pues bueno, resulta que cuando nosotros empezamos a planear un curso que nos asignan, partimos de ya algo diseñado, que viene de un plan de estudios, viene de un programa de curso, y nos corresponde planificar unidades, semanas, sesiones, ¿verdad? Lo que vamos a dar, lo que va a pasar en el espacio donde nos encontremos con los estudiantes. Independientemente sea físico, sea mediado por alguna tecnología o de forma asincrónica, ¿verdad? Independientemente de eso, tenemos que tener este tipo de herramientas. A veces sucede que, y hay que reconocer, el proceso de planificación es un proceso harto y a veces un poco cansado. Y nos tomamos nuestro tiempo para, en el cronograma que tenemos de fechas, de sesiones, tengamos una o dos por semana, empezamos a distribuir temas, empezamos a distribuir objetivos, temas, empezamos a ver cuáles son las mejores actividades, cuáles son las mejores lecturas, cuáles son los mejores recursos de evaluación, los mejores tiempos y momentos de evaluación, que eso será otro tema, eso es otro tema completamente, pero bueno, empezamos a hacer eso y cuando ya llega el momento en hacer las instrucciones o las indicaciones de las actividades que vamos a dar, usualmente estamos acostumbrados a darlas oral, pensando en un modelo presencial. Ni qué decir, bueno, toda la experiencia que ya hemos tenido después, durante la pandemia. Y eso nos llevó o nos confrontó a qué tan claros somos o qué tan cuidadosos somos a la hora de dar indicaciones escritas. Porque en la parte presencial tenemos la oportunidad de corregir. Hay muchas manos ahí que levantan. Profesor, no entendí tal cosa, profesor tal otro. Y tal vez esa misma pregunta la tienen más de un estudiante en el salón. Entonces, a la hora que la respondemos o contestamos a más personas, aunque no nos hemos percatado de eso. Cuando entregamos una instrucción para que el estudiante vaya y trabaje de forma independiente o con cierto grado de independencia, orientado a través de nuestras indicaciones, si no están claras, si no están bien hechas, pues puede surgir muchas cosas. Entonces, por eso voy a mencionar, bueno, qué son estas orientaciones y algunos elementos que son buenas prácticas. Cosas que surgen de errores que cometemos, porque a veces, y ahí nos toca a nosotros reflexionar un poco como docentes, no pensar que porque lo estamos teniendo claro nosotros, tenemos todo un proceso de planificación, independientemente de cuántas veces hayamos dado ese curso, vamos a tenerlo muy claro, pero un estudiante llega a nuestro curso y se enfrenta a algo completamente nuevo. No tienen por qué entender su lógica, no tienen por qué entender
su organización, sino que eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas buenas prácticas. Bueno, en primera instancia, ¿qué son o qué objetivo tienen las orientaciones que le damos a los estudiantes en los diversos momentos de nuestro curso? Y pues estas tienen como objetivo proporcionarles a los estudiantes información guía, es decir, los va a orientar durante el proceso de aprendizaje. En diferentes momentos, en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que entender como previamente, ya mencioné, que nuestro programa de cursos viene diseñado de un plan de estudios y eso ya tiene una estructura, una modalidad, tiene un cierto alcance, que es el nivel macrocurricular, o inclusive podríamos pensarlo más grande si es a nivel del diseño o de las indicaciones, instrucciones a nivel institucional que tiene, y que va a caer en un plano mesocurricular que es el plan de estudios. ¿Verdad? Sí, ahí hay una estructura, está definido qué vamos a dar, qué contenidos, por qué en este curso ese contenido y no este otro, ¿verdad? Ya está definido ahí. Y pasamos al plano microcurricular, donde algunos autores asocian esto al programa de curso y otros ya lo refieren a la planificación de clases, lo planificamos ahora. Entonces hay un nivel de planificación. Entonces, las orientaciones son un nivel de otro nivel de planificación. Y al igual que como vamos a tener una noción bastante intuitiva de que es planificar, pues es una organización de elementos, desde objetivos o metas esperadas, lo que requerimos para lograr esas metas y los procesos que vamos a hacer y un proceso de cómo vamos a validar que las personas llegaron a ese cumplimiento de lo que planificaron. Entonces aplica igual en las orientaciones para aprendizaje. Partimos de unos objetivos más o menos específicos, seleccionamos materiales, seleccionamos estrategias, seleccionamos modos de interacción, seleccionamos formas de que el estudiante pueda dar seguimiento a su propio desempeño, inclusive cómo nosotros vamos al final a realimentar ese desempeño. Entonces, dado que las orientaciones cumplen ese proceso de guía, no podemos sentarnos a hacer orientaciones en ese marco de diseño, de planificación curricular, si no tenemos claro ya las estrategias de aprendizaje y de evaluación, los recursos educativos y los medios tecnológicos que vamos a requerir, que vamos a seleccionar, las situaciones de aprendizaje. Pero el diseño de las orientaciones no es la planificación, sino es como la generación de ese documento que voy a entregar al estudiante. Allá es como definirle paso a paso lo que va a hacer, pero para describir ese paso a paso tengo que tener claro qué elementos voy a describir, qué elementos voy a orientar o voy a asignar una secuencia de actividades, y eso refiere ya a un proceso previo que podemos entender que es la planificación didáctica, que es tal vez algo más general que la orientación, porque no llega a ese nivel de descripción de indicar una secuencia de actividades, ¿verdad? El estudiante haga, si voy a hacer la actividad, un aprendizaje basado en problemas, si esto parte del hecho de que no voy a trabajarlo en parejas, en tríos, entonces indicar la selección de cómo se va a trabajar a nivel de conformación de equipos, si va a escoger un medio para hacerlo, seleccionar las lecturas que van a hacer los estudiantes, o pueden hacer una lectura, utilizar lecturas que puedan localizar en internet. Si voy a hacer esa búsqueda más como un web, pues que donde yo voy a seleccionar ya los recursos que los estudiantes pueden buscar, o si voy a decir sí o sí tienen que usar este autor y ese autor para desarrollar este caso, ¿verdad? O este arte. Entonces, es indispensable tener eso claro, porque la orientación es una descripción como si fuéramos a hacer describir un proceso. Tal vez aquí los compañeros del área de producción industrial, o los que están más acostumbrados a la creación de procesos, lo puedan entender bien, porque es como decir qué va a hacer en cada estación o en cada momento el estudiante como producto o como avance de la tarea de aprendizaje que tiene que elaborar. ¿Qué es? Ahora sí, lo he dicho de alguna forma, pero ¿qué es una orientación? Son las indicaciones propuestas al estudiante para que desarrolle las actividades de aprendizaje y evaluación. Es un paso a paso. Pero eso nos enfrenta a que de este tipo de orientaciones damos muchas en nuestra actividad docente.
Podemos dar orientaciones al inicio de un curso muy general, donde indicamos si cuando, por ejemplo, damos un espacio virtual en una plataforma de aprendizaje, las indicaciones de cuándo nos vamos a ver, cuándo nos vamos a encontrar, si es al puro por inicio de la actividad, bueno, por favor revisen el programa del curso, entonces la indicación dónde está el programa del curso, que si revisan un cronograma ya elaborado por nosotros, dónde está ese cronograma, vamos a dar orientaciones de cómo contactarnos y vamos a dar indicación de que exploren ese entorno diseñado para que el estudiante pueda ubicarse y saber dónde están recursos y pueda conocerlos. Es una orientación muy general. Después podemos tener orientaciones, ahora sí, ya sea por semana, por orientación, por sesión o por encuentro, donde vamos a dar al estudiante una indicación de qué es lo que vamos a hacer en ese momento. Porque puede presentarnos la unidad, la temática, de por qué es importante estudiarlo, de qué relación tiene con lo previo, cómo nos prepara para lo siguiente, nos va a indicar el tiempo de dedicación, el lapso temporal en que se va a desarrollar, posiblemente si vamos a indicarle al estudiantado que alguna dificultad que hay con el tema, que es importante que preste atención a tales elementos que frecuentemente los estudiantes lo pierden de vista. Entonces, este elemento es importante. Pero ya podemos decir que hay otro nivel de orientación que ya es el más básico, que es cuando nosotros planeamos una sesión de clase o una sesión con nuestros estudiantes, posiblemente hagamos varias actividades. Que hagamos un análisis de la lectura, o que veamos un video, o que veamos, hagamos una discusión en clase a partir de la lectura, que si les voy a presentar una serie de imágenes para que hagamos un análisis a partir de una lectura previa. Cada una de esas cosas puede decir que son actividades. Y podría ser que cada una de esas actividades requiera una orientación específica, es decir, si vamos a hacer un análisis de un video, entonces vamos a indicar en qué consiste, qué esperamos del análisis, si tenemos un modelo de análisis específico, si vamos pensando algo como un curso que tiene que ver con discurso mediático y todo esto, podría ser que les propongamos eso. Entonces hay que ubicarlos en qué modelo vamos a utilizar. Si vamos a hacer más bien comparar varios modelos de análisis, pues entonces vamos a indicar eso. Vamos a indicar dónde está el video, vamos a indicar si es individual, si tienen que hacerlo en un material escrito o si tienen que hacerlo más bien escribirlo en un foro, en fin, ¿verdad? Vamos a definir ya lo específico, el detalle es como de hacer lo particular de esa actividad. Previos, después podemos pasar a otra, o más bien venir de otra o pasar a otra actividad, como ir generando como esa secuencia de actividades. Entonces, están esos tres niveles a la hora de pensar en un curso. Algunos me dirán, bueno, ¿por qué hacer no hacer un solo documento? ¿Por qué tenemos que hacer tantas orientaciones y podemos hacer solo una? Y yo les digo, bueno, si nosotros nos pusiéramos a pensar o nos entramos a digitar o escribir todas las indicaciones que damos en una sesión presencial o durante todo un curso, nos podemos asombrar de la cantidad de información que podemos generar. Entonces, mucha información que se tira en un momento o en un solo momento al estudiante. Imagínense cuánta información tendrían de 16 semanas para un curso semestral. Porque tendrían orientaciones desde las orientaciones de recursos, las orientaciones de cada sesión y las orientaciones de cada actividad que hagamos. Eso es ya demasiada información que que puede ser necesaria, pero no necesaria en el mismo momento. Y esto puede generar una saturación, el estudiante puede sentirse abrumado, el estudiante puede sentirse perdido, y eso resta como capacidad, si pensamos en nuestro cerebro como en el momento que está procesando información, eso es mucha información que está tratando de comprender, que está tratando de entender, y no necesariamente en ese momento, y le está restando capacidad cognitiva o saturando nuestros sistemas de procesamiento de la información en cosas que no ocupa en ese momento cuando lo podría estar ocupando para resolver la primera actividad. Entonces, ¿entendemos esto que acabo de explicar? Pues bueno,
lo entendemos desde un concepto que se llama la teoría de la carga cognitiva. Esta teoría lo que trata de comprender o abordar es justamente como el diseño instruccional o el diseño de la enseñanza y las herramientas que utilizamos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje influyen sobre los procesos cognitivos. Por ejemplo, ¿cuáles procesos? La memoria, el trabajo, la atención, los conocimientos, entre otros. Es decir, si yo podría estar pensando en una sola actividad que es hacer un mapa conceptual, puedo estar concentrado en eso como estudiante. Puedo estar concentrado en los elementos y no pensando que después del mapa hay que hacer esto otro porque la indicación dice, y la semana próxima hay que tener esto, y la semana próxima esto, y el profesor quiere que hagamos después esto otro, le parece tal vez al estudiante más interesante lo siguiente o menos interesante lo siguiente, entonces decide dedicar más tiempo a eso. Entonces hay mucha demanda de recurso cognitivo a la hora de presentar toda la información junta. Entonces, cuando le vamos a proponer al estudiantado una actividad de aprendizaje, una sesión completa, una programación, inclusive cuando planteamos el programa del curso, tenemos que tener claro cuánta demanda de tiempo, por ejemplo, va a tener cada una de las lecturas que hacemos y las actividades extra clase para que el estudiante pueda, que sea viable, que sea factible poder hacer en el tiempo que se supone tiene ya establecido un programa de curso. Y a la hora pensamos una actividad de aprendizaje, tenemos que pensar que el recurso sea idóneo, que permita al estudiante quitar la mayor cantidad de interferencia para que pueda dedicar mayor cantidad de trabajo cognitivo a la elaboración del resultado de aprendizaje. Es decir, que pueda tener mayor atención, mayor cuidado, concentrar su percepción, generar mayor motivación al realizar lo que esperamos que haga, ¿verdad?, al producto. Este tema de carga cognitiva tiene que ver con la cantidad de información y procesos que se desarrollan durante el proceso de aprendizaje. Este elemento de carga señala que toda actividad de aprendizaje tiene involucrada una cierta cantidad de carga cognitiva, siendo que una parte de esta podría no estar relacionada con la actividad que se desea dominar o aprender. Es decir, hacer un análisis, resolver una ecuación, elaborar un reporte, un laboratorio, en sí mismo tiene cierta carga cognitiva. Pero esa actividad de aprendizaje podría estar rodeada de otra carga no necesaria, que es o no vinculada necesariamente a aquello que queremos hacer como docentes, ¿verdad? Considerar esta carga cognitiva nos permite diseñar actividades de aprendizaje para evitar añadir elementos que no son, están claramente relacionados a lo que queremos, sino que más bien lo que generan es, podemos decirlo como ruido, o saturan innecesariamente la percepción de los estudiantes y eso puede irse que los estudiantes se vayan por temas aledaños. Podríamos estar agregando una anécdota porque nos parece divertido y el estudiante se puede quedar pensando en la anécdota y no realmente en lo que tiene que hacer. Les podríamos presentar un ejemplo que no esté claramente relacionado con el tema que estamos desarrollando y el estudiante puede decir, pero ¿qué tiene que ver con esto? Podría ser que el ejemplo necesite una explicación para poder ser claro en cuanto a su relación con el contenido, y si no la damos, el estudiante puede decir que no sirve, gastar un tiempo en ver el diagrama, el ejemplo o leerlo y no saber para qué, o interpretarlo de forma diferente y seguir con una línea de pensamiento o diferente a la que pretendíamos orientar con el ejemplo. Entonces añade información innecesaria en una carga no deseada, ¿verdad? Por lo tanto, eso podría producir que el estudiante no se concentre en lo importante, no preste atención, no siga una línea que está deseada, que podemos nosotros tener. Y digo deseada porque reconozco que esto, a veces hacemos una orientación y esa orientación no nos sale muy bien, pero bueno, tenemos después otra oportunidad de hacerlo, o aprendemos de nuestros errores y en las siguientes orientaciones que damos podemos mejorarla. ¿Para qué? Para que todo lo que ponemos ahí tenga una utilidad y no sea limitado por la información innecesaria. Gráficamente podríamos decir que la carga de trabajo o la carga cognitiva se ve como este gráfico.
Si lo podemos pensar de forma, eso viene mucho desde las teorías de procesamiento de la información, que la forma más simple, pero no la más correcta, es pensar en nuestro cerebro como una computadora. Pero bueno, es un ejemplo útil. Sabemos que las computadoras, entre más programas les tengamos puestos, entre más elementos tengamos cargados en ese momento, pues su velocidad de trabajo va disminuyendo. Tal vez si nuestra computadora es muy nueva no lo notemos, pero entre más años tiene, nosotros vamos notando que si vamos abriendo Word, si vamos abriendo Excel, si vamos abriendo un programa de música, si estamos viendo un video, entre más cosas tengamos, la computadora reacciona más lento. Pues así funciona, digamos, este tema de la carga cognitiva. Vemos que en la zona más azul podríamos decir que es el tiempo que toma el estudiante en cuanto, y la demanda de carga cognitiva que tiene solamente lo que queremos que haga. Planificar una visita de campo, completar un examen, leer una lectura, hacer un mapa conceptual, en fin, lo que sea, lo que en ese momento queremos desarrollar. Pero resulta que para poder orientar eso, nosotros tenemos que dar guías al estudiante. Podría decir que hay que hacer un ABP y el estudiante no sabe qué es un ABP. Entonces tenemos que explicarle qué es un ABP. Entonces, si el ABP es sobre el análisis gerencial de una empresa, tenemos que darle qué es un ABP, cómo se hace, un escenario. El estudiante tiene que dedicar parte de su carga cognitiva a entender qué es eso para después decir, ok, sí, el análisis gerencial, vamos a hacer esto. Entonces, estamos agregando una estrategia de aprendizaje, una técnica va a tener, especialmente si el estudiante no la conoce, va a tener una carga relevante, ¿verdad? Que podemos decir que la primera, la que tiene que ver con la actividad de aprendizaje o lo que queremos que aprenda, es una carga intrínseca inherente. Y esta carga que asociamos a es una carga cognitiva relevante directamente responsable, ¿verdad?, de contribuir al aprendizaje. Es decir, por eso seleccionamos una técnica, por eso seleccionamos una estrategia y está lo que nos permite. Pero todo lo demás que pueda tener, no ser necesario, que ya podemos decir la carga cognitiva extrínseca, innecesaria, es la que satura a nivel cognitivo a nuestros estudiantes. Entonces, es importante que tratemos de eliminar lo más posible, porque esta mina la capacidad de trabajo de nuestros estudiantes, distrae la atención y afecta, y está demostrado que afecta los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante también, desde el punto de vista no solamente de la carga cognitiva, sino la parte emocional, del clima motivacional de nuestros estudiantes? A estos autores, Alonso, Tapia y Fernández, han hecho un estudio bastante amplio de qué factores afectan el clima motivacional en nuestros espacios de aprendizaje, porque no solamente en el aula, sino también a la hora de empezar en espacios asincrónicos de aprendizaje. Y entre ellos, pues mencionar la novedad, qué tanto sabe el estudiante, la relación entre temas, el estímulo a la participación y el mensaje y el aprendizaje. Y en esa parte del mensaje de aprendizaje está cómo lo transmitimos, cómo diseñamos el proceso, cómo lo ves, ni siquiera es cómo está el contenido, sino cómo orientamos o cómo mediamos ese contenido. Y eso afecta, no es clara, si es confuso, si el estudiante no sabe por dónde empezar, si el estudiante no sabe por dónde, qué quiere que hagamos, no comprende, partimos del hecho que el estudiante sabe qué es, cómo desarrollar un proyecto y no tiene la menor idea, eso va a generar como, profesor, no sé cómo hacer esto, o pensar, no sé hacer esto, no sé hacer esto, y tal vez el contenido no sea tan difícil de abordar, pero esta dificultad de no construir una forma adecuada, o considerando los estudiantes que tanto conocen de lo que les estamos proponiendo, puede afectar esa motivación. La claridad de objetivos, bueno, eso es, si el estudiante no sabe para qué o por qué está haciendo lo que le estamos proponiendo, y si siente que no tiene ninguna relación con él, con lo que es el aprendizaje, que eso tiene que ver para conmigo, eso no es útil para mí, eso va a afectar esa definición de metas, ese sentido de autoeficacia, ese sentido de relevancia en la tarea.
y eso afecta el resultado. Las orientaciones que creemos que es una forma de orientar o guiar, por lo tanto, la claridad de organización también aporta a que el estudiante se sienta motivado, pueda tener la capacidad de definir metas y metas organizadas. Bueno, voy a empezar a hacer como mi propuesta de investigación pensando en la metodología cuando el estudiante ha empezado a diseñar su programa de investigación. Una buena guía permite que el estudiante pueda orientarse fácilmente en su proceso, vaya solo, de forma independiente. No, aquí algunos profesores critican que es que tengo que indicar todo lo que tiene que hacer. No necesariamente, yo le puedo indicar qué necesita para hacer lo que le estoy enseñando, con qué recursos, qué momentos, en qué etapas, en qué recursos, qué evidencias tiene que irme entregando. Pero al final la evidencia, que es lo que nosotros queremos que él aprenda a hacer, esa el estudiante tiene que ir desarrollando de forma independiente y con la ayuda del contenido que le dimos, con las clases previas, con el conocimiento previo que esperamos que tenga, lo va a ir construyendo. Y bueno, el tema que el estudiante sepa por dónde va, que siga la secuencia paso a paso, entre otros elementos que ya podemos estar ahí, que algunos digamos que están orientados a otros elementos. Pero en fin, ya una buena orientación nos ayuda a mejorar el clima motivacional para que el estudiante se sienta a gusto y se sienta con claridad de dónde va y qué quiere hacer. ¿Qué características debe tener? Ahora sí, las orientaciones. Ya hablamos qué función tiene, cómo afecta la motivación del estudiantado, pero bueno, ¿qué características tiene? A la hora que yo les he mencionado que hay que poner cada una de las indicaciones, es porque los profesores del área de ciencias del lenguaje pues, lo van a tener claro, y con ellos podemos hablar de ese tema, es que las orientaciones son un texto de tipo instructivo, ¿verdad? Podemos encontrar textos narrativos, textos descriptivos, pero estos son de tipo instructivo, es decir, dan instrucciones, ¿verdad? Dan orientaciones al receptor, da pautas de cómo llevar a cabo algo. El mejor ejemplo, y aunque tal vez no estamos acostumbrados a usarlos porque a veces la gente le parece muy tedioso, son los manuales de usuario. Donde se le dice al estudiante, al usuario dice, haga esto, después haga esto, o a los que alguna vez han comprado muebles en una tienda y ese viene desarmado, después viene con una guía de cómo armarlo. Le dice, tiene tantos tornillos B, tantas piezas C, tantas piezas A, tantas piezas Z, y después el instructivo dice, bueno, necesita unir la parte A con la parte B con los tornillos C. Y así es, eso es un texto instructivo y ya se nos vemos muy claros qué es, ¿verdad? Usualmente, entre más claras, específicas y sencillas sean estos manuales, para nosotros como usuarios es mucho más fácil entenderlos. Y las orientaciones tienen esas mismas características. Sean claras, que sean específicas y sean sencillas, porque eso le permite al estudiante trabajar de forma más independiente. Requerir la mayor cantidad de preguntas o solicitudes de consulta al docente. Además, es importante, y esa es la parte que a veces obviamos los profesores porque pensamos que hagan un cuadro comparativo. Nuestros estudiantes saben hacer comparaciones. Los últimos resultados de análisis, de capacidad analítica de textos o comprensión de lectura en Costa Rica, dice que un 74% de nuestros estudiantes, bueno, el porcentaje, no pasan de la comprensión meramente textual de lo que les ponemos a leer. No saben hacer comparaciones, no están sabiendo hacer inferencias, no están no saben hacer conclusiones. Entonces, si les ponemos un cuadro comparativo, sabemos cómo hacer un cuadro, ¿saben ellos cómo hacer un cuadro comparativo? Y menciono algo que es una tarea súper sencilla. No digamos que saben diseñar un protocolo de investigación, ¿verdad? ¿Saben nuestros estudiantes hacer análisis de textos? Entonces, tenemos que tener claro que aquello que les vamos a proponer, hacer un análisis de qué requiere eso.
¿Qué necesitan saber? Si eso tiene una serie de pasos, si es una metodología para aplicar una, una herramienta de trabajo como futuros profesionales. Esas herramientas posiblemente tengan protocolos. Hay protocolos ya definidos, una norma ISO, un protocolo definido y estandarizado para realizar la técnica. Lo conocen, lo saben. Entonces, hay que pensar qué acciones específicas requiere el estudiante. No tanto, no llegar al punto de sentarse a digitar su respuesta, no de ese nivel de absurdo, pero sí al menos saber que el estudiante tiene que, si primero tiene que hacer una lectura, hacer otra lectura, hacer una comparación entre ellas para después sentarse a hacer una reacción crítica o un ensayo crítico a partir de un video relacionado a las lecturas. Por ejemplo, bueno, haga tal lectura, haga esta otra lectura, considerando que debas resaltar los aspectos comparables o diferenciadores entre ellas. Y una vez hecha esa lectura, vea este video y haga un análisis considerando las lecturas y produzcan un ensayo, produzca un cuadro comparativo, un mapa conceptual que nos lleve a que nos representen esa diferenciación o ese producto de aprendizaje. Ahora sí, ¿qué debe contener en cuanto a qué indicaciones o qué elementos debe responder a una consigna de aprendizaje? Pues debe responder a elementos como a dónde, qué, cómo y en qué tiempo se deben resolver las actividades. ¿Qué prefiero con esto? Con el dónde se indica dónde tiene que resolverlo, dónde tiene que estar incluida, en un foro, en una discusión en clase, deben preparar algunas anotaciones brevemente, porque van a tener una actividad después interactiva entre ellos, debe enviarse al profesor por correo, debe entregarlo físico. Ahora casi todos los hacemos mediados por la plataforma de aprendizaje, pero también en otro momento le indicamos a nuestros estudiantes en el casillero de la escuela, a tal hora, en mi aula, ¿verdad? Tiene que ser dónde va a estar o dónde se va a entregar ese resultado. ¿Qué va a hacer? Eso implica la previsión detallada de lo que se debe hacer. Ya lo mencioné, si debe leer algo primero, si debe revisar algo, si eso implica que tienen que consultar una base de datos, si tienen que inscribirse, si tienen que hacer una solicitud de una licencia de un software especializado, por ejemplo, si deben hacer deben hacer esto en un laboratorio especializado que tiene la escuela, que tiene capacidad limitada, entonces que si tienen que ir a hacer sus reservas, tienen que estar ahí. Indicación, o sea, eso se va a desarrollar en el laboratorio tal, y se les recuerda que esto es un espacio donde tienen que sacar sus citas para uso. Entonces el estudiante sabe, no va a llegar simplemente al laboratorio así como, yo no sabía que tenía que hacer una reserva. Tal vez con el uso y la frecuencia, si son estudiantes más avanzados, pues lo sabrán. Pero pensemos en estudiantes de primer año que muchas veces hay que hay muchas más orientaciones porque no saben el funcionamiento administrativo de la institución, por ejemplo. Si hay alguna actividad que es obligatoria, más bien que si hay una actividad que es opcional, debe indicarse, porque eso demanda más tiempo, demanda más dedicación de carga cognitiva. Entonces es importante diferenciar si algo es opcional. Y si es opcional, tener claro que el estudiante tiene la libertad de no hacerlo. Pero si todo es obligatorio, entonces sí, hay que indicar, usted debe completar todos estos pasos, todas esas actividades. Un cómo. Sí, a veces nuestros cursos son muy individuales porque todo lo hacen de forma individual, no hay problema, es muy sencillo, pero hay que indicarlo. A veces jugamos con una visión de autorregulación del aprendizaje centrado mucho en el trabajo estudiantil, pero a veces podemos pensar en la regulación socialmente compartida del aprendizaje, que son las actividades de aprendizaje grupales. Entonces, este es grupal, este es individual, o inclusive para asegurarnos una participación equitativa, le pedimos a los estudiantes que preparen una parte del trabajo de forma individual, de forma que este es un insumo para el trabajo grupal y que voy a evaluar las dos cosas. Entonces tengo que decirle, esta parte es individual, haga esto, esto y esto. Una vez realizada, reúnase con su grupo de trabajo, analicen, comparen
hagan una nueva propuesta y tienen que entregar las dos cosas en el portal de aprendizaje. Yo como docente voy a hablar los dos elementos. Entonces, eso es importante. Que si va a ser escrito, o igual va a ser un documento, pero lo que quiero es que sea algo más gráfico, un mapa mental, o quiero un mapa conceptual, propiamente dicho, o quiero una red semántica, o le voy a decir, escoja la opción que usted desee, mientras sea una forma de representación sintética de la información. Muy importante es definir el tiempo, plazos de ejecución. Aquí es muy importante, inclusive, si vamos a darle 15 días para realizar una tarea y sabemos por experiencia que los estudiantes dejan todo para lo último, yo les recomiendo que definan plazos intermedios. Por ejemplo, este tema, si es algo grupal, pero tiene que ser un aporte individual, pues el aporte individual esté 4 días después de la asignación de la tarea o una semana después, si son 15 días, para que la siguiente semana trabaje el grupo ya en esa base, pero entonces también hay un límite. Entonces, esos planes de ejecución son importantes. Si tenemos que decir que el estudiante lo estamos dando una orientación para que haga una visita de empresa, tenemos que decirle, considere que usted tiene que obtener la autorización de la empresa. Si para eso requiere una carta a la escuela, pues tiene que solicitarla con tiempo. ¿Verdad? Entonces, también hay que indicar eso. A veces no son como 3 días, 4 días, sino indicar cosas que requieren que haga con tiempo. Fechas límites, indicarle si la tarea tiene que entregarla a las 11:59, a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, que hay que quedar súper explícito. El formato, texto, Word, PDF. Word y PDF, si lo vamos a subir a nuestra plataforma de aprendizaje, para poder nosotros pasarlo por el filtro del control de plagio que tiene la herramienta. Si es un formato específico para que corra en un programa específico que estamos pidiéndole, para que nosotros vamos a la hora de descargarlo, poder revisarlo en el mismo programa. Porque es un formato específico, perfecto. Si tenemos una capacidad limitada de subir información por el peso que tiene el archivo a la plataforma, pues también indicar que guárdese en tal formato que tiene menos capacidad. Si por el contrario, pensando en los compañeros del área de diseño, las entregas que ellos hacen a ellos son muy pesadas en cuanto a capacidad de memoria que requiere o la capacidad de envío. ¿Cómo lo va a entregar? Si tienen que entregar un link, ¿verdad? Si vamos a un Figma, por ejemplo, entonces que entreguen el enlace en Figma y no en documento, pero entonces que el Figma sea posible leer por terceros, por ejemplo. Esos elementos son importantes. Hay formatos especiales y hay formatos estandarizados porque es una simulación de una documentación que entregarían por ejemplo, si son ingenieros en construcción, al Colegio de Ingenieros, Federal de Ingenieros y Arquitectos, y hay una forma específica, un formato, pues entonces de una vez vayan utilizándolo. Si es una forma, como si fuera un proyecto de investigación que se va a presentar, una propuesta de proyecto, puedes utilizar el formato que tiene la organización a la que te lo vamos a pedir. Y ya como para ir cerrando, que son cosas obvias para algunos, pero a veces en la carrera, como dije al inicio, de irse definiendo por una planificación para hacer ya un diseño instruccional, puede ser que se nos vaya. Secuencias inadecuadas de actividades de aprendizaje. Tal vez tenemos muchos elementos, muchas indicaciones que pueden seguir una secuencia o pueden seguir diferentes rutas. Es decir, que tiene que ser una lectura, pero esa lectura tiene que ser primero un producto, después otro. Entonces, tener claro que hay que cuidar el flujo de actividades o acciones y cómo se muestra. Si lo hiciéramos una actividad una orientación, la definimos como un diagrama de flujo o algo similar, algo como esto sea muy complejo, porque el estudiante no sabría en qué elemento, qué hacer primero. Y ahí vean que después de que llega a un punto hay como 3 posibles rutas.
cuál ruta debe ser primero, cuál es el después, o es independiente que llegue a hacer lo mismo, que haga primero el gráfico, que haga primero el ortográfico, que haga primero la lectura, que haga la participación en el foro, ¿verdad? Eso puede ser muy complejo para el estudiante. Entonces, una secuencia inadecuada puede generar muchos problemas. Información inadecuada. El material que estamos escogiendo es el adecuado. Aportamos los links adecuados. ¿Es anticuado o no? ¿Es actualizado? ¿Corresponde el texto que estamos mencionando con el texto disponible en la plataforma o en la lista de referencias? En cuanto a edición, en cuanto a título, autor, si las indicaciones son muy vagas, eso afecta. Entonces tenemos que como verificar que lo que estamos mencionando el estudiante lo va a localizar en la plataforma, lo va a colocar en el curso, que en realidad el estudiante puede llegar y ver que el material se adecua a lo que le estamos presentando. A veces sabemos que nuestros estudiantes cometen muchos errores, entonces tenemos que pensar qué se hace en lo que no debe hacer y hacemos una lista, no haga esto, evite esto, y eso el estudiante, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces también muy importante, a veces sí hay algunas indicaciones, evite tal cosa, pero no llenar de esas indicaciones. Hacer listas de actividades muy extensas satura la vista, se vuelve abrumador para el estudiante. Hacen listas y piensan que todo hay que ponerlo en un solo elemento y se vuelve algo como eso que se visualiza aquí, que es, el texto no tiene ningún sentido, pero visualmente es muy diferente ver una lista de 20 cosas que tengo que hacer a saber que tengo 3 actividades y cada actividad voy a terminarla de una vez. O sea, hago la actividad 1, hago 1, 2, 3, 4, 5, terminé. Sigue la siguiente actividad, 1, 2, 3, terminé. Siguiente actividad, 1, 2, 3, terminé. Esto le permite al estudiante planificar su tiempo. Algunas veces yo les sugiero a los profesores que si saben que estas actividades les puede llevar tanto un tiempo aproximado, indicar al estudiantado para que ellos puedan decir, bueno, tal vez si la actividad 1, 2, 3 no necesariamente están encadenadas, el estudiante puede decir, bueno, ahorita entre esta clase y la otra puedo hacer esta lectura y completar esta actividad solo. O sea, que las otras 2 actividades tienen. E inclusive si las actividades son secuenciales o el producto de una se requiere para la siguiente, pues también hacer esa indicación para que el estudiante no se ponga a hacer el 2 y diga, pero esto cómo se hace, no entiendo. No. Hasta que se dé cuenta, hasta que vuelva a leer, que la actividad 1 le da un insumo. Entonces también es importante esas indicaciones. A veces les ponemos nota. Revise tal cosa, nota, considere tal cosa, nota, evite hay que evitar esas anotaciones porque no aportan gran cosa. O inclusive el estudiantado no lo ve y lo que hace es saturar de texto algo que puede ser mucho más sencillo. Es importante a la hora de que redactamos, usar las notas, a veces no las ponemos en pie de página, sino hacemos oraciones subordinadas. Empleamos una idea, coma, pero considere tal cosa y coma, y considere eso, y se vuelven cosas absurdas como esas que estamos leyendo aquí, que son ejemplos de que podemos ver un curso de redacción. Es eso, es un tema de redacción, no subordinemos ideas, que seamos claras ideas. Entonces, eso nos permite que sea claro, que sea ordenado, que sea sintético, pero muchas veces los profesores, porque cuando lo hacemos de forma oral, estamos acostumbrados a subordinar ideas, porque en ese momento recordamos algo importante y lo ponemos y seguimos con la idea. En el lenguaje oral estamos un poco más acostumbrados a eso, pero en el lenguaje escrito esperamos en una buena redacción que la secuencia de ideas sea sencilla y que sea coherente y nos cuesta un poco más. Y si le agregamos a eso que no hacemos buen uso de los signos de puntuación, se vuelve mucho más complicado. Demasiados detalles, demasiada información, si no es necesario, menos es más. Y esa parte puede generar mucha confusión, dar más información, más detalles, y consulté esto otro, y consulté esto otro, y puede consultar, y debo.
Hay mucha información. Estoy agregando en la instrucción un elemento de contenido, ¿verdad? Recuerda que el paso de la estrategia de análisis de pescado tiene total cosa. Yo, ¿no? Es decir, ya una parte le enseñamos la estrategia de pescado, de análisis de pescado. Y aquí tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer con ese análisis? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces también es como no usar de mucho detalle. Y lo otro es también peligroso, dar muy poco detalle. Entonces es importante que el estudiante no tenga que adivinar, que no hacer suposiciones al respecto. Eso es muy importante, eso es muy relevante, porque en ese adivinar el estudiante puede irse por cualquier lado, puede ser no necesariamente el que nosotros queramos. Confusas, veamos si las palabras son las más adecuadas, si quiero que haga un análisis, si quiero que solamente lea, si quiero que consulte. Si le pongo consulte y lo que está haciendo es, quiero un análisis de la lectura o del texto o del elemento, de un ejemplo a partir de esa lectura. El otro día el estudiante me pregunta, profe, pero ¿puedo usar internet? Y yo, no, la indicación dice muy claramente que si tiene que usar la lectura. Me dice, profe, pero ¿puedo usarlo? Y yo, sí, pero también le dije, yo te va a llevar más tiempo localizar algo que se relacione con el tema a que usar la lectura que yo te estoy dando. Entonces es como, para esta actividad utilice esto. Y eso me pasó, a pesar que me parecía a mí muy evidente, que desde el inicio del semestre se ha dicho que el único texto que vamos a usar es un autor específico. Y en la actividad que les di en las orientaciones, venían las páginas y la orientación del libro. Entonces fue como interesante decir, limítese a esto, porque además no era porque no quisiera que usaran más recursos, es que el tiempo era súper limitado porque era la mitad de la clase, para que después hicieran las presentaciones en clase el resto de la sesión. Entonces necesitaba limitar el uso de recursos para que pueda darles tiempo. Entonces eso era importante en ese elemento. A veces es importante dar ejemplos, pero también es importante no usar de los ejemplos, ¿verdad? Si son estudiantes, especialmente el primer año, hay mucho que orientar e indicar como algún ejemplo, inclusive cómo hacer un análisis, cómo realizar la aplicación de una estrategia, una metodología que les estamos enseñando. Darles un ejemplo para que consulten, les permite a ellos darse una claridad de qué hacer. Y muy importante, y ya para cerrar, podemos tener claro las orientaciones, podemos darle claro las actividades, podemos tener clara la secuencia de elementos, pero a veces nuestros estudiantes van haciendo sin ninguna idea de cómo se les va a hablar. Entonces, dentro de un modelo como el que nosotros tenemos, el modelo pedagógico, la evaluación es muy importante y que el estudiante pueda tener los criterios con los que se va a evaluar para que una vez que va ejecutando actividades, pueda ver ese parámetro que voy a usar yo como docente para evaluar, para decir y autorreflexionar si va por buen camino, ¿verdad? O inclusive consultarnos, profesores, que la evaluación dice tal cosa, no entiendo, puede explicarme qué es lo que yo voy a hablar en ese rubro. Ahí le podemos dar al estudiante ese elemento de orientación. Entonces, si no conocen los criterios, está demostrado, además de investigación, que el desempeño del estudiante va a ser menor. En cambio, si le damos los criterios, el desempeño aumenta, podemos entrar en un 25%. O puede, dependiendo de qué tan novatos sean los estudiantes, en cuanto a qué que tal vez ingresar a la universidad, primer año, segundo año, va a afectar su desempeño. Entonces, solamente dar unas buenas orientaciones y una buena descripción de los criterios de evaluación mejora el desempeño de los estudiantes. Y eso es parte de nuestra planificación, es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, agregar las orientaciones nos ayuda a ese elemento. No sé, eso sería, compañeras, si ustedes digan. Muchas gracias, José Fabián. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas. La compañera Brenda Alfaro consulta, cuando hacemos actividades variadas, ¿cómo medimos el tiempo de revisión para poder calificar a tiempo?
El tiempo de revisión nuestro. Ok. Yo eso lo calculo un poco cuando implemento una nueva actividad, me siento como un reloj. Y eso me permite a mí evaluar si mis criterios de evaluación son los mejores, están bien definidos. Entonces, así lo calculo. ¿Por qué? Porque cada producto, yo no puedo decir, sí, es que para tal cosa 20 minutos, para tal otra. No, o sea, lo ideal es que, como yo, lo que hago, yo me siento a revisar un trabajo con el nivel de detalle que siempre lo hago y calculo el tiempo. Entonces voy aprendiendo en la práctica que revisar una propuesta de investigación me lleva 2 horas. Entonces sé cuánto tiempo, cuántas voy a pedir, porque no voy a pedir 3 propuestas de investigación para 25 estudiantes, 40 estudiantes, no multipliquen. Para decir, ok, no, si esta actividad es más compleja en mi revisión, voy a hacerla en grupos, porque entonces reduzco la cantidad de documentos. Pero yo lo calculo así. Cuando, por ejemplo, es decir, los que saben de evaluación dicen, para calcular el tiempo que usan en realizar una prueba escrita, yo se la doy a personas similares para que lo evalúen, o profesores, y yo hago un cálculo ahí, o me siento con estudiantes, y lo doy previamente, y así calculo, y saco un aproximado. No hay una medida, no hay, nadie va a encontrar que les diga tanto se dedica, ¿por qué no? Y además también depende de qué tan novatos seamos como docentes. Un profesor que tiene poco tiempo, o en un tema, un curso que no domina tanto, le va a llevar más tiempo a uno que ya lo lleva muchos años, porque ya sabe que, y ojalá que se está haciendo la actividad de forma constante, ¿verdad? Tal vez, o inclusive que tan familiarizado está con la estrategia. Entonces, si es para empezar, es como yo siento las primeras veces a revisar contra el reloj y dice, bueno, y aquí va haciendo un cálculo. Muchas gracias, Fabi. Este es más que todo un comentario. Álvaro Amador indica que le ha gustado mucho la charla, que si le podríamos facilitar una copia de la presentación y una copia de la grabación. La grabación, Álvaro, es posible que la vamos a subir en el YouTube del SEA. Entonces, les estaremos enviando por correo para que lo puedan volver a accesar. Ana Cecilia Jara dice, ¿sería recomendable realizar un diagnóstico preliminar a los estudiantes sobre los conocimientos requeridos en el curso? Con base a esto, realizar la planeación. Lo consulto por la explicación dada sobre algunos requerimientos o conocimientos preliminares que podrían requerirse por parte de los estudiantes en el curso. Vamos a ver, la evaluación diagnóstica es importante, siempre. Entonces, o inclusive aspectos básicos. Conocimientos previos, puede ser conocimientos sumamente básicos como la capacidad de análisis, la capacidad de reacción de nuestros estudiantes. Entonces, voy a compartir algo que yo hago, de esos elementos muy básicos. La primera sesión, hago una actividad introductoria, no sé qué, entonces, les dejo una pequeña actividad que le asigno un 1% de la nota, para que ellos sepan que tienen que entregarlo. Que si es el tema de, por ejemplo, yo doy el curso de teoría del aprendizaje. Tenemos unos segunditos para que el compañero se reconecte. Gracias. Estaba con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si bueno, mi curso es de primer año, entonces hay muchas habilidades que uno podría suponer que el estudiante trae de secundaria. Entonces, para yo saber qué tantas dificultades tiene de redacción o qué tanta es la capacidad analítica, porque además el curso es de teoría del aprendizaje, donde más adelante yo quiero que hagan comparaciones, contrasten, saquen como como inferencias de las teorías, necesito ver qué tanto saben analizar un texto, entonces, y redactar. Entonces les pongo una tarea muy chiquitita donde evalúo algo muy puntual, que me hagan en un párrafo, me describan su experiencia en cuanto a la primera parte, que es aprendizaje. Que me doy cuenta que también redactan.
les pongo a leer un texto chiquitito en clase para analizar una imagen. Entonces me doy cuenta qué tan bueno soy en eso. Entonces es importante hacer al inicio, una actividad chiquitita. A veces la verificación la hago en clase, a través de una discusión en clase. Bueno, se supone que ustedes para ese curso ya han estos y estos cursos previos. Entonces les presento un caso. Entonces ahí digo, bueno, ¿qué sabemos de esto? Piensen, y les digo, los animo a decir, bueno, chicos, aquí lo que quiero hacer es como usen todo lo que saben previamente. Entonces me doy una idea de que también vienen, que también llegan a mi curso, para no hacer suposiciones. Y, por ejemplo, he tenido grupos donde la capacidad analítica es muy buena. Por otro lado, he tenido grupos en los que he tenido que empezar a enseñarles cómo analizar algún texto. Así es de lo más básico, es decir, fraccione el texto en partes, qué conceptos le parecen similares, familiares, cuáles no, búsquelos. Ahora sí, trate de unir todas esas partes, qué significado tiene todo eso como un todo. Muchas gracias, Fabi. Mauricio Araya pregunta, ¿qué opinas sobre el uso de aplicaciones como Telegram para generar una comunicación en tiempo real más ágil y práctica con los estudiantes? Ok, ¿qué pienso de eso? Pienso que si las instrucciones están bien hechas, se reduce montones la cantidad de consultas. Entre más ágiles nos volvemos en redactar consignas, eso nos va sucediendo más a menudo, que los estudiantes preguntan menos. Ahí el tema está en moderar cuándo y cuánto tiempo de respuesta le podemos dar. También hay que reconocer que si no sabemos transmitir un mensaje oral, puntual y sencillo, puede generar más problemas. Porque si damos una explicación de 2 minutos y lo que tenemos que explicar, podemos explicar una oración de 20 segundos, es importante. Entonces también qué tan buenos somos comunicando verbalmente va a determinar si me parece útil o si la capacidad, si vamos a responder de forma escrita también. O sea, es como, si ya si tenemos muchas preguntas por nuestras orientaciones en este espacio y vamos a escribir más, no sé qué tan útil sería. Pero entonces analicemos qué tan buenos comunicadores somos. Una recomendación cuando hay cosas así, yo les recomiendo a las personas que respondan en bullets, en viñetas. Es decir, recuerde esto, esto, esto y esto. Menos es más. Empresas como IBM da capacitación a sus empleados para que las comunicaciones en correo electrónico sean eficientes y lo que le enseñan es si lo que puede escribir en 3 párrafos, lo puede definir en 5 bullets, hágalo. Pero que sea puntuales. O sea, haga esto, después esto, después esto, después esto, ¿verdad? Entonces también que como menos es más igual. Fabi, hasta hablando un poquito de lo que hablaste con la otra consulta, en el diagnóstico ver hasta ver cuántos estudiantes tienen la aplicación o acceso a esa tecnología, porque después no todos lo tienen y entonces eso también entorpece el proceso. Sí, exactamente. Vamos a ver. La mayoría, bueno, hay varios que te dan las gracias por toda la valiosa información, que esos ejemplos le ayudan mucho a aplicar y lo orientan en sus cursos. Y Jeffrey Arce dice que le gustaría saber si han tenido alguna experiencia en cuanto a asignar una tarea, trabajo, en clase con un tiempo determinado y el estudiante utiliza la inteligencia artificial, donde el tiempo promedio de respuesta de la AI es de 2 a 4 minutos. Ok. Yo, bueno, este tema de la inteligencia artificial se volvió un boom recientemente. Yo le planteé a mis estudiantes de una vez el tema de la IA en clase. Para mí, con mis contenidos de cursos, la IA, las respuestas que da son bastante imprecisas. Para otras cosas es muy precisa. Entonces, les enseño un ejemplo de lo que la IA, la inteligencia artificial generaba bastante imprecisa, ¿verdad? Porque confundía conceptos y otro montón de cosas. Ahorita hace eso.
Entonces, como también mi curso está enfocado, es parte de una carrera de enseñanza, que es la carrera de enseñanza de la MAT, en el TEC, también hubo una discusión importante en función de los usos que pueda tener a futuro que podrían ser muy buenos, ¿verdad? Porque esta discusión que hay con la inteligencia artificial es una discusión similar a cuando se inventó el Walmart, ¿verdad? Cuando se inventó, cuando los televisores empezaron a estar disponibles para estar en las habitaciones, cuando se inventó la calculadora, ¿verdad? Y eso son discusiones que he tenido con compañeros del área de las ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces, es una discusión que hay que tener. No me ha pasado, pero sí también me llevó un reto de decir, bueno, lo que les voy a plantear a los estudiantes eh, se puede resolver, la inteligencia artificial lo puede resolver fácil. Entonces, mi reto como docente es qué tipo de actividad de aprendizaje estoy poniendo a hacer. Si yo digo, yo deme 5 problemas de investigación relacionados con tal tema, eso la IA lo puede tirar. Que sean efectivos o no, es otra cosa. Que si es algo que redacte algo, una tarea, un párrafo, 5 párrafos de tal cosa, la IA lo puede tirar. Entonces también qué tipo de actividades le estoy dando para que lo puedan hacer. En algún momento le dije yo, bueno, pidan a la inteligencia artificial 5 programas de investigación y en tal tema del curso. Entonces dije yo, bueno, veamos por qué no son buenos problemas. Entonces me sirvió para que ellos decir, claro, si usted va a utilizar eso, tiene que tener la capacidad analítica de saber si lo que está planteando esta herramienta hoy es útil. Entonces, eso fue como lo que he presentado. Algunas cosas he optado por lo que la inteligencia no puede hacer, que son representaciones gráficas del conocimiento, redes semánticas, mapas mentales, mapas conceptuales. Eso aún la inteligencia no sé, no puede. Entonces, y además les pido algo más que es difícil que la inteligencia lo pueda hacer aún. Entonces trato de encontrar tareas que hoy por hoy la inteligencia artificial no puede resolver fácilmente. Y lo involucro para que ellos, no sabemos si el día de mañana va a ser una herramienta súper útil para todos los profesionales, entonces tienen que involucrarse con ella. No la podemos excluir, pero sí le podemos dar ver las limitaciones que tiene y hoy por hoy utilizarlas a nuestro favor. Exacto, creo que eso, como decimos, ha venido a ser un boom y creo que es un reto más que como docentes informarnos, esto que hiciste con los estudiantes, ver hasta qué punto se puede incorporar o no, pero es un tema que cada... Dime. Fue un tema como decir, no voy a obviar el tema, no les voy a decir, no lo usen, no lo voy a traer. Y dije yo, bueno, ¿qué es? Por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que trata de generar texto como si fuera una persona. Entonces le digo, chicos, va a parecer real. Y habíamos visto una teoría. Y yo, ¿qué pasa? Y le tiré una pregunta que yo había probado a ChatGPT y le respondió muy parecido. Profesor, y ellos empezaron a ver cómo la respuesta no tenía coherencia. Porque hemos visto un tema, dice, profe, pero es que tal cosa no hemos hecho. Yo, sí, exactamente, chicos. Yo lo que quiero que ustedes vean que esto está respondiendo como si fuera una persona, está bien redactado, tiene sentido, tiene coherencia, pero el contenido visto de afuera, o sea, más allá de una redacción textual, no era adecuada. Entonces también sí, yo hablo de esta discusión que sean cuidadosos, sean cautos. Y yo cuando me siento a hacer una respuesta a un quiz que les pongo, que es, mi curso es teórico, entonces hay muchos ahí, entonces se la tiro al ChatGPT, se la pruebo. Y veo si le responde o no, y yo, ok, no, entonces no es una buena respuesta, porque es una respuesta del libro. Para eso tiene el libro a mano, o sea, entonces también les exijo cosas que requieran una elaboración y tal vez una posición crítica, una posición de ellos, y ya eso sí, justo eso no lo da el ChatGPT. Exacto, ese razonamiento que tiene cada ser humano. Indica Manuel Alan. Saludos, Fabián. ¿Son las rúbricas hoy en día parte importante de la orientación educativa? Excelente webinar. Sí, gracias. Sí, vamos a ver, independientemente de cuál herramienta o evaluación utilicen, es importante que esa sea parte de la orientación. Recomendación.
No se comprometan a que la rúbrica, si van a hacer varios productos al mismo tiempo, que cambia un poquito de tema, no sé qué, pero es el mismo, no se comprometen a evaluarla con la misma, sino que cada vez, porque a veces es nueva su creación, entonces cuando entregamos la realimentación de un trabajo, nos damos cuenta que no nos funciona muy bien. Entonces mejor no comprometerse, porque me acuerdo un compañero nos comentó una anécdota que todo contento hizo una rúbrica y dijo, con esa rúbrica evaluar todas las entregables, y desde primero se dio cuenta que no funcionaba, entonces ya se había comprometido. En el programa de cursos, digo, no, podemos decir que los trabajos se van a realizar con rúbricas, no con esta rúbrica, sino que cuando entregamos la orientación, entregamos la rúbrica, porque hay que comunicarla de previo. O sea, no es como, entrégueme el trabajo y yo aplico la rúbrica a escondidas, no. Por eso los estudiantes tienen que tener los criterios. Entonces, la rúbrica tiene que formar parte, porque el estudiante, si queremos que el estudiante, formar un estudiante autodirigido, orientado por sí mismo, centrado, que se centre en su aprendizaje, tiene que tener la capacidad de decir, yo hice esto antes de entregarlo. ¿Se parece a lo que el profesor me está pidiendo? Ir a revisar e ir mismo a evaluarse de forma rápida con la rúbrica, decir, así estoy cumpliendo con esto, estoy cumpliendo con otro, o decirse, nos falta tal cosa. Entonces sí, es parte. El instrumento de evaluación que va a utilizar, o los criterios al menos, tienen que estar. Si es una rúbrica, pues la rúbrica. Y ser claros. Ujú. Bueno, Fabi, creo que esas fueron las preguntas. Muchísimas gracias a todos porque estuvieron muy activos. Eso significa que les gustó mucho la presentación y tener muchísimos agradecimientos por el espacio y por la información. No, con muchísimo gusto a ustedes y muchísimas gracias a la dirección que me permite pues, abrir este espacio donde compartimos cosas de una forma diferente, pero que además las dudas, el servicio a atención a los docentes es pues lo vital, porque eso va mejorando la calidad de la educación que ofrecemos. Entonces, un placer y un gusto a todos. De esta forma, damos por finalizada esta actividad. Agradecemos al máster José Fabián Aguilar Cordero por los aportes brindados y extendemos una felicitación al Centro de Desarrollo Académico por el 30 aniversario. Una celebración especial que sigue trazando huellas, brindando asesoramiento a la Academia del TEC en las labores de diseño curricular, edumática, aseguramiento de la calidad, capacitación, investigación, producción y servicios. Ha sido un honor compartir con todos ustedes. Que tengan todos muy buenos días.